El suero peligroso me dio más que poder. Me dio una bestia. Se rieron de la mascota que crié, pero pronto se ahogarán con su rugido. ¡Oh, me llenaste de ceniza el abrigo, maldito cigarro andante! El bully más grande de la clase me lanzó contra el suelo como si fuera un muñeco de trapo. Escuché las risas de los estudiantes más ricos mientras me rodeaban. Edgar se sacudió la ceniza de la ropa y me la arrojó a la cara. ¿Cómo conseguiste dinero para pagar esta iniciación? ¿No sabes que la inyección puede matar a campesinos indignos como tú? Hoy era el día de mi inyección divina. Si no me mataba, obtendría una habilidad sobrehumana y podría entrar a la Academia Divina Dorada. Esperaba que por una vez en mi vida, hoy fuera mi día de suerte. Entonces noté que la carta más preciada que tenía había caído de mi bolsillo. No, intenté tomarla, pero el pie de Edgar aplastó mi mano antes de que pudiera tocarla. El dolor recorrió mi brazo. ¿Qué es esto? La levantó y comenzó a leerla en voz alta. Buena suerte, Elian. No te preocupes por el dinero. Puse todos mis ahorros en tu inyección divina porque creo en ti. Hazlo por tu Layla y por mí. Con amor, mamá. Las risas estallaron entre la multitud. ¡Devuélvemela! Edgar me empujó con su bota. Tu pobre madre va a lamentar haber desperdiciado todo eso en ti. De pronto otra voz se alzó ante el ruido. Déjalo en paz y entrégasela. Era Sandra. Dio un paso al frente y empujó a Edgar hacia atrás. Sandra era mi única amiga de la infancia y la chica más hermosa que conocía. Sus ojos grises nunca titubeaban ni siquiera frente a Edgar. Edgar la miró fijamente, luego rompió la carta en pedazos y los dejó caer al suelo. Ahí la tienes. ¡No! Me arrodillé para recoger los pedazos y Sandra se inclinó conmigo. No dejes que te afecte, Elian. Entonces el altavoz resonó por encima de todos. Sección B, preséntense en sus salas de prueba. Mi corazón se aceleró. Era la hora de la inyección. Podía matarme o podía darme poder. Apreté los trozos de carta contra mi pecho. Por favor, que esto lo cambie todo. Edgar sonrió con burla. Llegó tu hora, cenizas. En la fila, observé cómo los estudiantes salían uno por uno de las salas de inyección. Sandra entró y un minuto después salió con los ojos brillando débilmente. Una marca plateada en forma de luna adornaba su pecho. Había despertado como una maga. Felicidades, vas a la Academia Divina Dorada. Un oficial entregó una carpeta mientras ella pasaba junto a mí. Sonreí y levanté el puño orgulloso de ella, pero alguien me empujó con fuerza por detrás. Era Edgar. Y también había cambiado. Una marca dorada de guerrero brillaba sobre su pecho. Voy a la Academia Divina Dorada, perdedor. ¿Y tú a dónde irás después de esto? ¿De vuelta a tu pueblito? No respondí, porque yo era el siguiente. La puerta se selló con un siseo. Un oficial alto con bata blanca me hizo una seña sin levantar la vista de su tableta digital. Siéntate, dame tu brazo izquierdo. Me acomodé en la fría camilla y me subí la manga. Este era el momento. Todo lo que mi madre había ahorrado, todo lo que quedaba a nuestro nombre. Mi única oportunidad para escapar de la pobreza. El oficial golpeó la jeringa con el dedo. Respira profundo. Cerré los ojos. Por favor, no me importa qué poder obtenga, solo déjame pasar la prueba. Sentí el frío de la aguja al clavarse, y luego un ardor feroz recorrió mi brazo. Por un instante nada ocurrió, y entonces... Las luces parpadearon, las máquinas empezaron a chispear. Afuera las aves chillaron al unísono. El oficial se quedó inmóvil. ¿Qué demonios? ¡Ah! El dolor explotó en mi pecho. Mi respiración se cortó mientras algo ardiente se arrastraba por mis venas subiendo hasta mi hombro. Miré mi brazo y entonces lo vi. Una marca irregular de 3 garras tallada en mi piel brillaba con una luz roja tan intensa que iluminaba toda la habitación. El oficial retrocedió golpeando una bandeja de instrumentos. Los asistentes contuvieron la respiración. Nunca había visto esa marca. ¿Qué es eso? La cicatriz brilló aún más, tomando forma. Una garra espectral gigantesca se alzó sobre mí, como la de una bestia dispuesta a atacar. ¿Qué es esto? ¿Voy a morir? El oficial tecleó con rapidez, tratando de darle sentido a los datos, mientras los asistentes se hacían para atrás. Clase desconocida, poder desconocido. El oficial se congeló. Al levantar la mirada, su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. No puede ser. Di un paso hacia él. ¿Qué cosa? Pero antes de que respondiera, la garra resplandeció y descendió sobre mí, envolviéndome en una ola de luz cegadora. ¡No!
De pronto las paredes desaparecieron y me encontré en medio de un bosque salvaje, con árboles retorcidos que parecían cuchillas. De las sombras comenzaron a surgir figuras: un ciervo de pelaje plateado con cola de escorpión, una araña gigante envuelta en relámpagos y un lobo blanco con 9 colas en llamas. Todas las bestias se inclinaron ante mí. ¿Qué demonios? ¿Por qué estaban haciendo eso? Si esto era un sueño, se sentía demasiado real. Una sombra enorme me cubrió. Una criatura gigantesca con alas colosales volaba sobre mí con un chillido estremecedor. Miré hacia arriba para ver qué era, pero entonces desperté sobresaltado con el traqueteo del tren. ¡Elian! El rostro de Sandra apareció frente a mí. Miré a mi alrededor confundido y noté que todos observaban la marca roja en forma de garra en mi brazo. Brillaba como metal fundido, iluminando todo el vagón. Escuché algunos susurros. ¿Qué es esa marca? Tiré de mi manga para cubrirla, pero antes de que pudiera decir algo, ¡Atención, estudiantes! el vagón quedó en silencio. Al frente, una mujer con abrigo militar entró con paso firme. Su placa decía: Sargenta Rita. Felicitaciones por haber superado la inyección divina y ser aceptados en la Academia Divina Dorada. Llegaremos en breve. ¿Aceptados? ¿Entonces todo era real? Mi cabeza aún latía con el recuerdo de la visión. ¿Qué significaba esto? ¿Cuál era mi poder? Les recomiendo comenzar su entrenamiento de inmediato. Encontrarán recursos adaptados a sus habilidades en los vagones asignados. A mi izquierda, un chico flexionó la mano y chispas saltaron entre sus dedos. A mi derecha, una chica hacía flotar una moneda sobre su palma. Mientras tanto, yo solo tenía un dolor de cabeza insoportable y una marca extraña en el brazo. Entonces la mirada de la sargenta Rita se clavó en mí. Si aún no han manifestado sus habilidades, asegúrense de hacerlo antes de llegar a las puertas. Las necesitarán para sobrevivir a su primera prueba. Ahora busquen sus vagones individuales y empiecen. Cerca del frente vi a Edgar, susurrándole algo a Rita mientras me señalaba. La mirada de la sargenta se endureció sobre mí. Edgar sonrió, decidido a hacerme la vida imposible de principio a fin. Hey, Elian, ¿estás bien? Sandra me tocó el hombro y señaló una puerta al fondo del pasillo, sus dedos brillando con la magia de su recién despertado poder mágico. Tienes que ir allá. ¡Suerte! Seguía sin saber cuál era mi poder. Mientras caminaba, rascándome el brazo donde estaba la marca, mi mente volvió a la visión. Esas criaturas, el lobo de las 9 colas, todo había parecido tan real, como si hubiera visto el futuro. De pronto una voz extraña resonó dentro de mi cabeza. Habilidades de bestia no disponibles. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Debes registrar una bestia. ¿Registrar qué cosa? ¿Esto era parte de mi poder? ¿Acaso era un veterinario mágico? Antes de poder pensar, un carrito de comida chocó contra mí. La encargada, una mujer de rostro amable, sostuvo el carrito con una sonrisa cálida. ¿Quiere algo, joven? Oh, no, yo... Mi estómago rugió tan fuerte que ambos lo escuchamos. Está bien. Sin decir nada más, me entregó un huevo del tamaño de un balón de fútbol, como si lo hubiera planeado desde el principio. Lo miré fijamente sin entender nada. Disfrútalo. Se alejó antes de que pudiera preguntarle algo. Me quedé observando el huevo. ¿Qué clase de bocadillo era ese? Más importante aún, ¿de qué animal tan gigantesco provenía? Llevé el huevo bajo el brazo y abrí la puerta de mi vagón privado, buscando los recursos de entrenamiento que Rita había mencionado, pero no había ninguna herramienta mágica por ningún lugar. Me di cuenta que el huevo había desaparecido. ¿Dónde está? ¿Se me habrá caído? De pronto, todo el vagón se distorsionó y mi visión se puso blanca. Por tercera vez en el día estaba en otro lugar, pero esta vez lo supe de inmediato. Estaba dentro de mi propia mente. Este era el espacio donde vivía mi poder, y se sentía extrañamente familiar. El mundo a mi alrededor era totalmente blanco, vacío en todas direcciones. Frente a mí, sobre un altar de piedra, había un nido de paja. En el centro, el huevo que había estado sosteniendo brillaba débilmente, cubierto de runas luminosas. Vaya, este sí que es un bocadillo interesante. Entonces la voz regresó calmada y mecánica. Objetivo adecuado detectado. ¿Qué? El huevo empezó a temblar y luego se agrietó. Empecé a marearme. Por un instante, mi mente regresó al mundo real, pero no estaba en mi vagón. Estaba en la cocina del tren, chocando contra el cocinero. ¿Qué demonios? ¿Caminé como sonámbulo hasta aquí? Discúlpeme, señor. No te preocupes, chico. Debes tener mucha hambre. Déjame traerte un poco de carne. De pronto, mi visión volvió bruscamente al espacio mental. Frente a mí estaba el huevo agrietado y junto a él un pequeño pájaro piando suavemente. ¿Pero qué? Espacio mental activado. Bestia registrada, halcón de la velocidad del viento. Abrí los ojos incrédulo. ¿Es ese mi poder? ¿Esto es un halcón de la velocidad del viento? No puede ser, es solo un polluelo. Estas eran aves de viento con alas de más de 2 metros capaces de crear tornados.
Este pequeño pájaro era adorable, pero no era ningún halcón de la velocidad del viento. El olor a carne cocinada me sacó del espacio mental y me devolvió al mundo real. Aquí tienes. El cocinero extendió un plato y lo tomé con desesperación sin pensarlo. En cuestión de segundos devoré toda la carne como si nunca en mi vida hubiera comido antes. Era como si mi cuerpo hubiera sido poseído por un animal hambriento, o más bien, por un ave hambrienta. Cuando recuperé el control tenía pedazos de carne pegados a mi cara. Miré al cocinero, le di las gracias y salí corriendo. Tengo que volver con Sandra. Ella sabrá qué es esto del espacio mental. Entonces la voz en mi cabeza volvió a sonar. Espacio mental activado. Visión mejorada activada. ¿Visión mejorada? Parpadeé y mi vista cambió al instante. Los bosques a lo lejos se volvieron nítidos. Todo en mi visión periférica era tan claro como lo que tenía frente a mí. Puedo ver un nido de bestias Kill a 100 millas de distancia. Era increíble. El mundo se veía mucho más vivo, con colores que jamás había percibido. Sabía que los halcones de la velocidad del viento podían ver en los espectros ultravioleta e infrarrojo, y además eran cazadores nocturnos excepcionales, con visión perfecta en la oscuridad. Tal vez esa habilidad no sea tan mala después de todo. Y para mi sorpresa, eso no era todo. La voz del espacio mental seguía descargando información en mi mente. Habilidad adicional, desgarro. ¿Desgarro? ¡Perfecto! Silbé entusiasmado. Desgarro era una habilidad de combate básica que permitía crear una ráfaga de aire extremadamente afilada. Muchos la ignoraban porque no era tan vistosa, pero yo sabía su verdadero valor. Inmediatamente empecé a imaginar las posibilidades. Solo imagina lo que podría hacer combinando desgarro con mi visión mejorada. Podría hacer trampa en cualquier examen o detectar a cualquier enemigo desde 100 kilómetros. Regresé al espacio mental para agradecerle al polluelo por sus poderes. Pero para mi sorpresa, había crecido. Ahora era un pajarillo casi del tamaño de mi mano. Bueno, tal vez sí podrás convertirte en un halcón de la velocidad del viento después de todo. El ave cantó y aleteó al verme, pero no podía entenderlo. Fruncí el ceño. Supongo que todavía no podemos comunicarnos. Mejor regreso con Sandra. Tal vez ella sepa algo sobre esto. De regreso en los vagones, le conté a Sandra todo sobre el espacio mental mientras terminaba de comer. Sandra frunció el ceño. No sé qué es el espacio mental, pero eso te convertirá en un despertado sin duda. ¿Un qué? Pregunté con un trozo de carne aún en los labios. Ella soltó una risa. Es la jerarquía de la academia. Todos comenzamos como comunes cuando entramos. Débiles, sin control de nuestros poderes. Fruncí el ceño. Terminado el entrenamiento básico, podemos convertirnos en despertados. Sandra se inclinó un poco hacia mí. Los mejores entre los mejores se vuelven ascendidos. Solo 2 por año. Terminan siendo presidentes o generales. Sonreí. ¿Y si nosotros fuéramos los ascendidos de este año? Sandra se rió. ¿Estás loco? Me conformaría con ser una despertada élite. Me limpié la boca. Sandra, debe haber algo más que podamos hacer con nuestros poderes. La mayoría de los élites solo son ricos y famosos. ¿No sientes que podríamos hacer algo más? ¿Qué podría ser más importante que ser rico y famoso? El destino respondió por mí, porque en ese instante el tren chocó contra algo. El mundo a mi alrededor dio un giro cuando nuestros cuerpos salieron volando contra la pared. Todo terminó en un instante. Cuando recobré el sentido, estaba en el suelo. La sargenta Rita irrumpió por la puerta. Ha habido un accidente. Tenemos que salir. Inmediatamente busqué a Sandra, quien estaba intentando levantarse. Gracias. Susurró mientras nos uníamos a Rita y a los demás estudiantes afuera, aliviados. La causa del accidente era clara. Había una enorme roca colocada sobre las vías. Rita murmuró algo entre dientes. Esto no fue un accidente. Tendremos que caminar el resto del camino. ¿Y si esperamos la ayuda? Sandra se apoyó en mí para mantener el equilibrio. Rita negó con la cabeza. Sea lo que sea que haya puesto esa roca en las vías, sigue aquí. Vámonos. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. ¡Vamos!, grité indicándole a los estudiantes que siguieran a Rita. Sandra y los demás formaron una fila detrás de nosotros, incluso Edgar, aunque claramente odiaba tener que seguirme. Avanzamos por el bosque hasta llegar a un campo abierto. Activé mi visión mejorada para buscar trampas. Aunque no podía ver la academia con mi supervisión, sí distinguí otra cosa en el camino. Había una enorme población de ratones de tierra escondidos por todo el campo. Los ratones de tierra eran pequeñas bestias capaces de cavar sin fin. Incluso podrían lanzar piedras imbuidas con magia. Eran casi inofensivos, y ya tenía algo de experiencia cazándolos para comer. Pero en grandes grupos, olvídalo. 10 ratones de tierra podían fácilmente derribar a un hombre adulto, y una colonia tenía cientos, si no es que miles de ellos.
Ratones, tengo hambre. Murmuré instintivamente, aunque en realidad no tenía hambre. Rita me escuchó. ¿Qué cosa dijiste? Me tapé la boca, pero ya era tarde. No tenía idea de por qué había dicho eso, así que improvisé. Hay una colonia de ratones de tierra justo debajo de nosotros. Rita frunció el ceño. Una colonia de ratones de tierra puede acabar con un batallón entero. ¿Algún plan? Había cazado algunos antes, pero con una resortera y en grupos pequeños. Matar a uno aquí sería mucho más complicado, aunque tal vez podría lograrlo con desgarro. Solo tengo que hacerlo en el momento justo. Un mal movimiento y me convertiré en comida para ratones. Di un paso hacia adelante, armado únicamente con una habilidad de combate y un polluelo en mi cabeza. No era precisamente la batalla más gloriosa, pero ni modo. Apenas mi pie tocó el suelo, los ratones de tierra reaccionaron al instante. Medían apenas 10 centímetros, pero empezaron a lanzarme piedras con precisión, revelando su ubicación. ¡Desgarro! Grité haciendo un movimiento con los dedos. 4 arcos rojos de energía salieron disparados cortando el aire. Las ondas atravesaron a los ratones de tierra, obligándolos a huir de vuelta a sus madrigueras. Ninguna piedra alcanzó a ninguno de los estudiantes. Rita me miró impresionada. Qué suerte que tengas desgarro. Si fuera una habilidad más fuerte, ya estaría sin energía. Puse los ojos en blanco. Sí, las habilidades poderosas drenaban tu energía y podían dejarte inconsciente, pero ¿por qué tenía que decirlo así? Con mi visión mejorada y desgarro, cruzamos el campo en poco tiempo. Pronto entramos a un bosque oscuro y profundo, y yo sentía que algo o alguien nos observaba. Atentos todos. Rita advirtió al grupo. No estamos solos. Me sentí aliviado de que Rita pensara lo mismo que yo, aunque eso solo significaba una cosa: problemas. Justo en este instante el grito de Edgar rompió el silencio. ¡Ayuda! Todos volteamos para verlo. Estaba siendo levantado por una enorme enredadera viva. Otras surgieron del suelo, atrapando a varios estudiantes. ¡Ayuda! Gritó una chica mientras era arrastrada por la tierra. Rita intentó ayudarla, pero una enredadera suelta le golpeó el rostro obligándola a retroceder. Era un monstruo en forma de planta, del tipo que puede destruir pueblos enteros. ¿Cómo se suponía que íbamos a detenerlo? Mi visión mejorada no servía aquí, y desgarro solo podía lanzar 4 arcos cada vez. Además, si cortaba las enredaderas, probablemente volverían a crecer. ¿Así es como terminaría todo? No voy a rendirme, no estando tan cerca de la academia. Por fin tenía una oportunidad de tener una vida mejor y no iba a dejar que una planta me la arrebatara. Por suerte, Sandra sabía exactamente qué hacer. Puso una mano sobre mi hombro y señaló la marca mágica en su piel. Déjame usar mi magia para amplificar la tuya. Si haces eso, te desmayarás del esfuerzo. Mejor desmayarme que morir. Se inclinó hacia mí y me abrazó. Me puse rojo al instante. Nos conocíamos desde niños, pero nunca habíamos estado tan cerca. Sandra, yo empecé a decir, pero no tuve el valor de terminar la frase. Había cosas más importantes. Teníamos que salvar a los demás. ¡Amplificación! Sandra gritó mientras me giraba, activando su poder mágico. Una corriente de energía recorrió mis músculos. Sandra me estaba transfiriendo su poder. Levanté ambas manos hacia adelante. ¡Desgarro! Grité con un chillido parecido al de un halcón. En lugar de solo 4 arcos, 20 surgieron de mis dedos como fuegos artificiales. Cada arco cortó una enredadera distinta, liberando a los estudiantes o ayudándolos a pelear. Sentí a Sandra apoyarse en mí. El hechizo la estaba agotando. ¡Aún no terminamos! ¡Amplificación! ¡Destruye la planta! Una segunda oleada de energía me dio el valor que necesitaba. Junté las manos y liberé un arco único de energía que fue directamente hacia la criatura. El arco cortó el tallo de la planta, separando la cabeza del cuerpo en un solo golpe. La criatura cayó. Y por supuesto, una masa de savia pegajosa cubrió a Edgar de pies a cabeza. Su aspecto era tan ridículo que los demás no pudieron evitar reírse. Edgar nos fulminó con la mirada y corrió hacia un río cercano para limpiarse. Yo no me reí. Estaba más preocupado por Sandra, que apenas podía mantenerse de pie. Estoy bien, dijo, apoyándose en mí, mientras Rita se acercaba para ayudarla. Ustedes dos, buen trabajo. Si a la próxima logran hacerlo sin desmayarse, tal vez sean algo más que simples estudiantes. Tuve que contenerme para no torcer los ojos. ¿Tan difícil era que Rita nos diera un cumplido sin sarcasmo? Deja que te ayude con tu amiga. Dijo Rita, ofreciéndose a cargar a Sandra en mi lugar. Tú ve a buscar a Edgar.
Quise protestar, pero Rita fue más rápida. ¡Es una orden! Sandra me hizo un gesto con la cabeza asegurándome que estaba bien. Obedecí a Rita. ¡Edgar!, grité siguiéndolo hasta el río cercano. ¡Tenemos que irnos! Debería haber usado mi visión mejorada para detectar trampas. Debí imaginar que Edgar no se iría solo a llorar. Ese tipo no tenía corazón. Pero estaba tan enfocado en regresar con Sandra que no vi venir su puño. El golpe fue tan limpio que salí volando contra un árbol y caí al suelo con un golpe seco. ¡Edgar, qué demonios! Pero antes de que pudiera terminar, Edgar me tapó la boca con la mano. Tenía una furia descontrolada en los ojos. Me humillaste. ¿De verdad creíste que te dejaría salirte con la tuya? Intenté mover las manos para usar desgarro, pero Edgar las atrapó y las torció. El dolor fue tan intenso que estuve a punto de desmayarme, pero aguanté hasta que se detuvo. ¿Puedes imaginar lo que pasará cuando llegues a la academia con las manos rotas? Tendrán que mandarte de vuelta a tu pueblo y ahí no serás nadie. Su sonrisa se hacía más grande con cada palabra. Podía ver el placer que sentía al imaginar mi desgracia. No puedo dejar que llegues a la academia. Eres demasiado vistoso para mi gusto. Su mano se cerró alrededor de mi garganta y su marca volvió a brillar rojo. Si seguía así, no solo me asfixiaría, me arrancaría la cabeza. Edgar sonrió. No te preocupes. Le diré a todos que moriste salvándome de un pequeño insecto. Y luego cuidaré de Sandra como tú nunca pudiste, virgen patético. En ese momento no deseé otra cosa más que detener a Edgar y su locura. Por suerte, alguien lo detuvo por mí. Por desgracia, era un gigante de hielo. El pie del gigante de hielo aplastó a Edgar tan rápido que sus manos todavía estaban aferradas a mi cuello. Tuve que apartarlas para retroceder, temblando entre miedo y asombro ante aquella criatura. Los gigantes de hielo habían sido enemigos de nuestro reino siglos atrás. Con suerte, este estaría de paso, caminando a matar a otra persona que no fuera yo. Pero entonces el gigante fijó sus ojos en mí y su boca se abrió, mostrando dientes irregulares. ¡Comida! Su susurro sonó como un rugido que hizo temblar la tierra. El estruendo atrajo a Rita, Sandra y los demás, que subieron la colina horrorizados. ¡Es un gigante de hielo! ¡Todos corran! Su intento de salvar a los estudiantes la convirtió en el blanco perfecto. Con un solo movimiento, el gigante la golpeó con su mano, enviándola volando lejos. ¡Ah, Dios mío! Gritó Sandra al ver a Rita desaparecer entre los árboles. ¡No! ¡Sandra, no hables! Demasiado tarde. Su grito había traído la atención del gigante. ¡Comida! Repitió, dejando caer saliva al suelo como gotas de lluvia gigantes. El gigante dio un paso y los estudiantes corrieron como ratas asustadas. Sandra trató de huir, pero era imposible en su estado actual. La mano gigantesca la levantó del suelo. ¡No! Grité mientras veía cómo el gigante levantaba a Sandra. En ese instante no deseé nada más que poder volar, rescatarla y decirle lo que realmente sentía. ¿De verdad? Dijo una voz arrogante en mi cabeza. ¿Estás listo para demostrarlo? No era cualquier voz, era la pequeña ave de mi espacio mental, solo que ya no era tan pequeño. Había crecido gracias a los ratones de tierra que le había dado antes. Ahora era un halcón de la velocidad del viento. El halcón inclinó la cabeza. Así que tú eres mi nuevo maestro, ¿eh? Puedes llamarme Aucan. Parpadeé sorprendido. ¿Puedes hablar? ¿Y quieres que te llame Aucan? No es todo. También puedo ayudarte a salvar a tu amada. De vuelta en el mundo real, de pronto sentí mi cuerpo elevarse, igual que Sandra. ¿El gigante me había atrapado mientras hablaba con Aucan? Abrí los ojos y comprendí que no. No me había levantado el gigante. Estaba volando, alas de energía roja brotaban de mi espalda y mi marca brillaba tan fuerte como el sol. Puedo darte muchas más habilidades. Esto es solo el comienzo. ¿Y qué tengo que darte a cambio de más poder? Escuché a Aucan reír con picardía. Divirtámonos un poco. Sonreí junto a mi nuevo aliado, fijando la vista en el gigante. ¡Oye, feo! El gigante me miró, al igual que Sandra, quien aún estaba atrapada en su puño. ¿Quién eres tú? El gigante rugió haciendo temblar los árboles. Me preparé para la pelea más importante de mi vida, mientras una espada aparecía entre mis manos. ¡Puedes llamarme el maestro de bestias! El gigante aprieta su puño aplastando a Sandra. Las alas carmesí de Elian arden, mientras la voz tentadora de Aucan susurra en su mente. Un solo golpe podría salvarla o condenarlos a ambos.
¿Logrará Elian derrotar al gigante de hielo y salvar a Sandra? ¿Qué exigirá Auken a cambio de su poder? ¿Y sobrevivirá Elian al ascenso mortal de la Academia o será devorado por su propio poder? No te pierdas el próximo capítulo de El Maestro de Bestias. Descubre qué sucederá en Pocket FM. Millones de personas en todo el mundo ya están escuchando esta historia llena de acción, romance y fantasía. En cada episodio, la tensión crece con un poder indomable que está a punto de despertar. ¿Qué precio tendrá que pagar Elian por este nuevo poder? Miles ya saben la respuesta. Descarga Pocket FM ahora mismo y busca Maestro de Bestias.